Santo, con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo
Que se escuche, hermano. Y adorar al que vive y reina. Y adorar al Dios Santísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Fuerte el aplauso para nuestro Dios. Fuerte el aplauso. Adorar al que merece la honra y la gloria, al único que vive y reina entre nosotros. Adorar, 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 exaltar al Cordero de gloria. Y al Dios Santísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, y exaltar, cántale al Rey, al Cordero de gloria. Dios Altísimo, Padre Fuerte el aplauso para nuestro Dios. Maravilloso eres tú, Señor. Gracias. Gracias, oh Señor. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor. Bendito es todo tu reino, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Saluda a su hermano, a su hermana que tiene ahí a un lado, que tiene atrás. Dile la bienvenida, dígale gracias que estás con nosotros.
Pues bien, en esta mañana doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder compartir una vez más de su maravillosa palabra delante de todos y cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por esa bendición de poder estar aquí y compartir con ustedes. Doy gracias también a nuestro pastor Lucano por la oportunidad y la confianza de poder traer un mensaje al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, que somos todos nosotros. Pues bien, esta mañana voy a hablarles acerca de la gracia de Dios. En esta mañana quiero hablar acerca de la gracia de Dios. Y voy a empezar por el libro de Romanos, capítulo 1, verso 1, acerca de la gracia de Dios que hablaremos en esta mañana. Pues bien, el libro de Romanos, capítulo 1, verso 1, del 1 al 2, dice de la siguiente manera. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, es lo siguiente, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Siguiente versículo, verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Verso número 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad y por la resurrección entre los muertos. Siguiente versículo, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo hace referencia acerca de la gracia de Dios que ha puesto en él para poder llevar a cabo el ministerio profético apostólico que puso Dios en él. Y para iniciar, tendríamos que definir qué es gracia. Gracia, muchas veces entendemos el término gracia como un favor merecido. Y la traducción es correcta. Gracia es un favor merecido, un regalo de parte de Dios hacia nosotros. Pero, ¿qué más encierra la palabra gracia dentro del contexto bíblico? ¿Qué más hay dentro de la parte de la gracia que Dios quiere hablarnos hoy en esta mañana? Pues bien, gracia significa poder y habilidad de Dios para hacer su voluntad. Gracia es poder y habilidad que Dios da para hacer su voluntad. Y Pablo, por eso hacía referencia, el verso 1:5, hace referencia y por quienes recibimos la gracia y el apostolado. Si gracia solamente fuera favor inmerecido, entonces Pablo es contradictorio decir que un favor inmerecido le dieron un apostolado. Si gracia fuera ese término, que solamente para un favor inmerecido, entonces no tendría sentido que le hayan dado un apostolado que es un favor inmerecido. Así que no solamente es favor inmerecido, sino que gracia es poder y habilidad de Dios para hacer su voluntad. Ese es el término gracia. Ahora bien, ahí mismo, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3. Romanos capítulo 12, verso 3, dice de la siguiente manera. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual está entre nosotros. Es decir, la gracia, el poder, la habilidad de Dios que nos da para ejercer su voluntad, está entre nosotros. No es exclusivo de unos cuantos, no es exclusivo de unos tantos, sino que es entre nosotros, entre todos. Y dice que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Verso siguiente,
Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y hay un principio que alguien me compartió tiempo atrás. Decía, todo lo que puede ser medido puede ser aumentado. Todo lo que puede ser medido puede ser aumentado. Si nosotros recibimos una medida de fe, si nosotros recibimos una medida de fe, nosotros lo podemos aumentar. Si nosotros hemos recibido una medida de gracia, también nosotros podemos aumentar esa medida de gracia. Todo lo puede ser, todo lo que puede ser medido, lo podemos aumentar. En el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 3, solamente voy a mencionar esto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, es cuando Pablo, junto con Bernabé, empieza la misión en el que viajan a Antioquía y empiezan a fundar la primera iglesia primitiva. En el verso 14 empiezan a hacer sus viajes misioneros a diferentes pueblos, aldeas y ciudades. Y aquí acontece y dice, por lo tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concedido que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pablo, dice la Escritura, hablaba con de nuevo. ¿Pero qué es de nuevo? Es carácter, es firmeza, es certeza y es seguridad. Eso es un de nuevo. Por eso Pablo hablaba con de nuevo. Pero no solamente hablaba con de nuevo, sino que hablaba como con confianza en el Señor, el cual ellos daban testimonio a la palabra de su gracia. Ahora bien, si tú hablas con de nuevo, es porque tú hablas creyendo. Si tú hablas con de nuevo, es porque tú tienes fe. Y si tú tienes fe, entonces hay gracia de Dios en ti. Y entonces, como tú hablas en fe, actúas en fe, prodigios y señales hay en tu vida. Por eso la palabra ahí claramente dice que Pablo le seguían señales y prodigios. Hablaba con de nuevo, hablaba de manera confiada en el Señor, y eso daba testimonio la palabra de su gracia. Pablo también nos enseña a través de estos versículos que hemos recibido tres cosas de parte de Dios. Hemos recibido la fe, hemos recibido la gracia, pero también hemos recibido un don de parte de Cristo. Y Pablo nos muestra estas cosas porque también eso mismo acontece en las personas. Dios ha puesto una medida de fe en ti, Dios ha puesto una medida de gracia en ti, y Dios ha puesto un don en ti. Pero recuerda, todo lo que puede ser medido puede ser aumentado. Si Dios ya puso eso en ti, esto puede ser aumentado. Y si tú esa medida de fe la pones en práctica, gracia de Dios viene sobre ti
Y entonces la gracia, la fe, más el don que tú tienes, trae como resultado señales y prodigios. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 7, Pablo habla de algo muy interesante acerca del don. Dice, pero cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros nos da una gracia porque nosotros tenemos que cumplir un propósito y un llamado de parte de Dios. Si Dios pone esa fe y Dios pone esa gracia y ese don en ti, es porque Él tiene un llamado a tu vida. Que a todos se nos toca partir. Una medida de fe, una medida de gracia y un don de parte de Cristo. Así que, si esa gracia puede ser medida, puede ser aumentada. Pero esa gracia puede ser aumentada o puede ser disminuida. Y tal vez, quizás, puedas quitar. Pero no es que Dios te la dé y de repente de la noche a la mañana te la quite. El enemigo sabe que lo que Dios te ha dado, Él no te lo puede quitar. El enemigo sabe que la fe, la gracia y el don que Dios ha puesto en ti no te lo puede quitar. Pero lo que Él sí sabe es que te puede orillar a que tú renuncies a lo que Dios te ha dado. Y entonces Él toma derecho legal, va delante de Dios y dice, Él ha renunciado a la gracia, a la fe que has puesto en Él, por lo tanto no tienen derecho legal, me pertenecen. Cuando nosotros renunciamos a esa gracia. En el libro de los Efesios, capítulo 3, Pablo empieza a predicar acerca de su ministerio apostólico. Y empieza a hablar también acerca de lo que él tiene como apóstol. Y dice, todo esto que he hecho no es producto de mi capacidad, no es mi habilidad, no es mi talento, sino en la gracia de Dios en mí que he recibido. No es en mis fuerzas, no es lo que yo hago, sino en la gracia de Dios que está en mí que hago lo que hago. Efesios capítulo 3, verso 1, dice, vamos a leer la escritura y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, y es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. La administración de la gracia que me es dada para vosotros. En el ministerio de Pablo, ministerio profético, apostólico que él ejercía, fue llamado a realizar un propósito de parte de Dios. Y ese propósito de Dios lo ejercía con gracia. Es decir, con poder y habilidad para hacer la voluntad de Dios. No en su habilidad, no en su capacidad, no en sus fuerzas, no en sus talentos, sino en la gracia de parte de Dios. En el verso 3, capítulo 3, verso 3, que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. Siguiente versículo, leyendo de lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del ministerio de Cristo. Siguiente versículo, el 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los santos, como ahora es revelado a tus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 6,
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. 7. El cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Así que a Él le he sido revelado, a Él le es dado conocimiento, a Él le es aclarado tantos misterios que en otras generaciones no ha acontecido. En el libro de Corintios, capítulo 1, Pablo da gracias a Dios por la gracia. Pablo hablando, dando gracias a Dios por la gracia. Corintios capítulo 1, verso 1, dice de la siguiente manera. Pablo, llamando a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y los hermanos Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Verso número 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios por la gracia. La gracia, poder y habilidad para llevar a cabo la voluntad de Dios. Esto quiere decir que cada uno de nosotros hemos recibido gracia de parte de Dios. Cada iglesia también recibe gracia. Y Pablo habló acerca de la gracia en cada una de las iglesias. Doy gracias a Dios por la gracia que ha puesto en la iglesia a los corintios. Doy gracias a Dios por la gracia que ha puesto en la iglesia de Éfeso. Doy gracias a Dios por la gracia que ha puesto en la iglesia de la Odisea. Doy gracias a Dios por la iglesia que ha puesto, la gracia que ha puesto en la iglesia de Antioquía. Pablo dando gracias a Dios por la gracia. Cada iglesia tiene una medida de fe, una medida de gracia y un don de Dios para ejercer un ministerio. Pero vamos a ver la vida de Jesús, que también era una vida llena de gracia. Pero si tuviéramos en este momento aquí delante de nosotros al apóstol Juan, hiciéramos una pregunta y le dijéramos: Juan, descríbenos cómo era Jesús. Tú que viviste poco más de 3 años a su lado, estuviste, conviviste, estuviste con él, tú que tuviste intimidad con él, estuviste muy cerca de él, ¿cómo es que Jesús, él era? ¿Cómo es que Jesús lo puedes definir cómo él era? Y en el libro de Juan, capítulo 1, verso 14, nos dice cómo es que él lo describe de esta manera. Y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así es como Juan describe acerca de Jesús, lleno de gracia y verdad. En el verso siguiente dice: Juan dio testimonio de él. Ahora, Juan se refiere a Juan el Bautista, no Juan el apóstol. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos, y dice, y gracia sobre
gracia. Verso siguiente dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si hay gracia sobre gracia, esta puede ser aumentada. Y esta va a ser aumentada porque esa gracia es poder y habilidad de Dios para hacer su voluntad. En el libro de los Corintios, capítulo 15, Pablo menciona y dice, yo he trabajado más que todos ellos. Y como que Pablo se escucha como si fuera un poquito presuncioso, Pablo se escucharía como si fuera un poquito presumido, y dice, yo he trabajado más que todos los apóstoles. Yo he escrito el 60% del Nuevo Testamento. Yo he creado más iglesias que Pedro y Juan. Yo he discipulado más gente que todos los apóstoles juntos. Pero Pablo hace referencia también acerca de que no es lo que yo hago, sino que ha sido la gracia de Dios que ha puesto en mí para llevar a cabo toda esta tarea. Así que, 1 Corintios, capítulo 15, verso 9, dice de la siguiente manera, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Verso 10, verso siguiente, pero la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sino la gracia de Dios conmigo. Una vez más, no se trata de capacidades, no se trata de talentos, sino de la gracia de Dios puesta en nosotros, ejerciéndose para hacer la voluntad de Dios en nuestro tiempo. Ahora, dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Porque su gracia no ha sido en vano para conmigo. Porque la gracia de Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Entonces, esto quiere decir que también Dios te puede dar gracia y no utilizarla. Esto quiere decir que a lo mejor Dios te pone gracia y quizás es en vano por no ejercerla. Pablo dice, yo la he puesto en práctica, esta gracia, y la he aumentado y he hecho más que los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha puesto en mí. ¿Ven? ¿Por qué hace Pablo todo esto? Porque poder y habilidad ha puesto Dios en él para ejercer el ministerio. En el libro de Santiago, capítulo 4, 6, dice la siguiente manera, pero Él da mayor gracia, pero Él da mayor gracia, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Déjenme cambiarle un poquito el término de soberbio. Le voy a poner los autosuficientes. Los que no necesitan. Los que todo lo pueden. Por eso Dios resiste a los autosuficientes y da gracia a los humildes. Así que, una vez más, la gracia puede ser aumentada. Una vez más, hay gracia en nosotros para aumentarla y la tarea es ponerla en práctica.
¿Y cuándo es el mejor momento para poder ejercer la gracia? ¿Cuándo es el mejor momento para nosotros poner en práctica esta gracia? Les cuento así rápidamente, hay un pastor en la ciudad de Bolivia. Este hombre platica, David Damon, que es un judío mesiánico, y una vez llegó él a esa iglesia y habló acerca de este pastor, y dice que él se quedó maravillado de la forma en que hablaba este pastor. Y él recibió por medio de un sueño la revelación acerca de Jesucristo. Siendo judío, pues ellos no admiten la figura de Jesús. Pero él recibió en un sueño que Jesús es real, que Jesús es el Hijo de Dios. Y él un día se sentó con su padre, siendo judío, y le dijo: papá, he recibido esta revelación y la comparto contigo. En cuanto terminó de decirle lo que les acabo de decir, el papá le dio una tremenda bofetada y lo corrió de su casa. Por el hecho de admitir la figura de Jesús, lo corrió. Él se fue, David Damon comenta que él se fue y se fue a vivir con una prima. Esa prima sí era cristiana. Entonces, él ya tenía un poquito la idea acerca de la figura de Jesús y conocer más acerca de Jesús. Entonces dice que cuando fue con su prima, la acompañó a la iglesia, llegó a ese lugar y David Damon menciona que él vio cómo estaba ministrando este hombre. Y cuando estaba ministrando al término, en medio de la prédica, le habló y le dio palabra profética a él. Y él quedó maravillado y le dice a su prima: oye, ¿y este hombre cómo es que sabe tanto del pueblo judío? ¿Cómo es que sabe tanto acerca de las escrituras? ¿Cómo? Y muchas veces los judíos no pueden admitir que un gentil, no pueden admitir que alguien fuera de ellos conozcamos igual o mayormente la escritura como ellos la conocen. Entra un celo dentro de ellos diciendo: si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cómo es que ellos conocen todas estas cosas? Ahora, los judíos tienen dos tipos de conocimiento. El conocimiento que ustedes ven en la Torah, en la Biblia, pero también está el conocimiento generacional. Y entonces son personas muy preparadas en cuanto a la palabra. Para que David Damon haya dicho que este pastor había fundamentado muy bien todo lo que estaba hablando y estaba diciendo, un pastor evangélico, era porque él tenía pleno conocimiento y años de estudio. Y no se quiso quedar David Damon con las ganas y fue y lo visitó. Y le dijo: oiga, yo quiero que me diga quién es su maestro. ¿Mi maestro? Sí. No, es que no tengo maestro, le dijo el pastor. No, ¿cómo no? Si usted expuso muy bien, me pareció muy correcto su ponencia, todo. Pero, ¿quién es su maestro? No, es que no tengo maestro. Ah, caray, pero ¿dónde estudió? ¿En qué escuela estuvo usted? ¿A dónde estudió? Dijo: no, es que no estudié. No estudié en ninguna escuela. Ah, bueno, entonces dígame, ¿cómo es el método que usted estudia la palabra? Porque me parece muy interesante lo que usted hace. Y le dijo: pues, David, te voy a confesar una cosa. Dijo: sí, dígame. Soy analfabeta. No sé leer, no sé escribir. Y David Damon dijo: ¿cómo? ¿Cómo? Sí, te confieso que soy analfabeta. No sé leer, no sé escribir. Pero es la gracia de Dios que ha puesto en mí que yo comparto la palabra. Es la gracia de Dios, la habilidad y poder que ha puesto en mí para compartirte acerca de su palabra. Es la gracia de Dios la que permite que yo pueda hablarte a ti. Y David Damon se quedó maravillado. Dijo: wow, no había conocido una persona que conociera tanto. Yo juraría que este hombre es judío por todo el conocimiento que él tiene. Y sin embargo, conoce igual o más que nosotros.
En otras palabras, ¿cuándo es el momento de ejercer la gracia? Te platico, en una ocasión llegaron a mí unas personas, oye, ¿qué está pasando? Esto, hay que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? Y yo, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? De esos momentos que no tienes una respuesta en el momento. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y alto. Regreso, 30 segundos después, tengo la respuesta. Y les digo, ya sé qué vamos a hacer. ¿Ya sabes qué vamos a hacer? Sí. No puede ser, si hace 30 segundos te preguntamos y no sabías. Bueno, sí, pero la gracia de Dios, al pedirle a Él que nos diga qué es lo que debemos de hacer, ha sido revelada. Así que esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer en tus peores momentos, en tus peores circunstancias. Ahí es donde puedes ejercer mayormente la gracia. Poder y habilidad para llevar a cabo la voluntad de Dios. Gracias. Hermanos, estoy a punto de terminar, pero no me puedo ir sin comentar algo que me es muy importante. Hay 3 cosas que de acuerdo a la Escritura te pueden hacer perder la gracia de Dios en tu vida. Lo digo con tristeza. Hay 3 cosas de acuerdo a la palabra de Dios, y ahorita te voy a poner los versículos aquí al frente, que pueden hacer que la gracia de Dios no se ejerza en tu vida. Y eso sí es una pena y eso sí es una tristeza. Pero yo no me puedo ir sin antes comentártelo, para que esté la alerta delante de nosotros y sabéis cómo actuar en caso de una situación así. 3 cosas que nos pueden hacer perder la gracia de Dios en nuestra vida. Hebreos capítulo 12, verso 5. Hebreos capítulo 12, verso 5. Perdón, 12:15, perdón. 12:15. Hebreos capítulo 12, verso 15. Ya con esto estoy casi finalizando. Dice, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Verso siguiente. No sea que hayan algunos fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mirad bien, el verso 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¿Pero qué es amargura? Si empezamos a definir qué es amargura, para poder entenderle al concepto, bueno, a ver, ¿qué es amargura? ¿O qué entendemos por la parte de amargura? Amargura es un sentimiento, sí, una manifestación, contrario. Oiga, pero amargura es una persona que siempre vive enojada. Sí, es una manifestación. Ajá. Amargura, pues puede ser que una persona que siempre está en ira. Sí, es una manifestación. Amargura es una persona que le hace falta perdonar, falta de perdón. Sí, es una manifestación, pero ¿qué es amargura? ¿Qué es amargura? Amargura es el resultado de un conflicto no resuelto. Amargura es el resultado de un conflicto no resuelto. Eso es amargura.
Por eso tenemos que tener mucho cuidado y aquí en el libro de los Hebreos nos dicen, por eso que tenemos que tener cuidado. Nos alertan de que no dejemos brotar una raíz de amargura, porque esa raíz nace en el corazón, crece y da como resultado un árbol dentro de nosotros. Ahora, esa raíz no se hace de un día para otro, de una hora para otra, de una semana para otra o de un año para otro. Regularmente esa raíz de amargura lleva tiempo. Y esto es el resultado de un conflicto no resuelto. Pero fíjate muy bien, esa raíz de amargura crece, brota un árbol. ¿Y qué crees? Ese árbol da fruto. Y ese fruto puede impedir que la gracia de Dios te alcance. Eso es lo que puede acontecer. Verso 16 dice, ¿cuál es otra de las razones que me pueden apartar acerca de la gracia de Dios en mi vida? El ser fornicario. Ser fornicario es tener una vida inmoral delante de Dios. Y hay quienes a lo mejor han pecado y han hecho lo malo delante de Dios, alguna inmoralidad sexual. Se arrepiente, Dios lo perdona y puede restaurarse. Cuando hablo de alguien que tiene un estilo inmoral, me refiero a personas que están de manera totalmente consciente de lo que están haciendo y no les importa nada. Es más, te llegan a decir, es su vida y no la tuya. Es más, ellos ni siquiera están conscientes que están en pecado. ¿Por qué? Porque están en un estilo de inmoralidad. Esa inmoralidad también nos puede apartar de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y por último, el último punto que se menciona aquí es lo profano como Esaú, que cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Y en este caso lo profano es darle valor a las cosas materiales. Ahora, no quiere decir que las cosas materiales no sean importantes. Sí son importantes para el sustento de todos nosotros, las cuestiones materiales, pero no pueden ser más importantes que las cuestiones espirituales. Por eso, cuando hay una raíz de amargura, hay fornicación y hay profano en nuestras vidas, nos puede perder la oportunidad de que exista la gracia de Dios en nosotros. Así es como nosotros podemos perder la gracia de Dios. Si me ayudan aquí al frente, por favor. Miren, todo esto le he comentado porque en estas semanas hemos hablado acerca de lo que es los matrimonios. Y hemos tenido un ciclo de conferencias y pláticas acerca de los matrimonios. Porque lo que la iglesia pretende o desea la iglesia es que nosotros reforcemos a la familia. El núcleo familiar tiene que ser restaurado. Y si el núcleo familiar es restaurado, la iglesia es restaurada. Y si la iglesia es restaurada, podemos tener alcance e impacto en la ciudad y en otras ciudades. Por eso es clara la visión, es claro el propósito. Dirigir una familia no es fácil, pero se requiere gracia de parte de Dios para poder llevarla a cabo. Si en mis fuerzas no he podido, si en mis fuerzas quizás no he podido realizarlos, ¿no será que puede ser que necesite pedirle a Dios esa gracia que es poder y habilidad para llevar la voluntad de Dios y me muestre cómo quiere que yo dirija, sin importar si soy yo solo, si yo soy sola, si soy viuda, si soy separada, si sea lo que sea? La gracia de Dios te dará la habilidad y el poder para tú salir adelante en tu familia. Es la gracia de Dios, no es tu capacidad, no es tu habilidad, no es tu talento.
la gracia de Dios. Y eso es confiar en Él. Eso es tener de nuevo. Por último, si tú vienes por primera vez a este lugar y tú no has conocido la figura de Dios en tu vida, este es el momento que nosotros queremos hacer una oración por ti. Es una oración muy sencilla, pero muy poderosa, en la que el poder de Dios viene a tu vida y trae gracia, amor, fe, redención, vida nueva, una nueva naturaleza en ti, y Él cambia y transforma las cosas. Es la habilidad y el poder de Dios haciendo y ejerciendo estas cosas. Y lo único que tenemos que hacer es solamente decir sí a la figura de Jesús. Lo único que tenemos que decir es sí a las cosas de Dios. Por eso no quiero desaprovechar este tiempo y hacerte esa invitación. Si tú estás aquí por primera vez y no has conocido a este Dios, permíteme hacer una oración por ti, sencilla, una oración muy sencilla, pero muy poderosa. Si tú me permites hacer esa oración, lo único que yo necesito es que tú me levantes tu mano ahí donde tú estás, y yo quiero hacer esa oración por ti. Amén, amén, amén. Hazme un último favor, ponte de pie para alcanzar a verte y hacer esta oración juntos. Vamos a hacer esta oración. Iglesia, oramos por ellos, cerramos nuestros ojos. A las personas con las que vamos a orar de tal manera que nos podamos escuchar a nosotros mismos. La palabra es muy clara: si nosotros confesamos con nuestra boca que nuestro Señor, que Jesús es nuestro Señor, Él viene a nosotros y restaura nuestras vidas. Por eso lo tenemos que hacer con una voz audible, de tal manera que nos podamos escuchar a sí mismos. ¿Sí? Repita conmigo: Señor Jesús, yo te pido en este día que vengas a mi vida. Señor Jesús, límpiame de todo mi pecado. Límpiame de toda mi maldad. Límpiame de toda iniquidad. Señor Jesús, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, Rey y Salvador, de ahora y por siempre y para siempre. Amén. Fuerte el aplauso, iglesia. Por favor, denles un abrazo a las personas que están ahí cerca. Denles un abrazo, por favor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por recibir a nuestros hermanos en esta congregación. Padre, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra iglesia, Señor. Gracias, bendito Dios. Alabado sea tu nombre y glorificamos tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor, de todo corazón. Ahora quiero que se pongan todos de pie, por favor. Vamos a hacer un cántico. Vamos a cantar y entonar todos este cántico. Este cántico es compuesto por John Newton.
Él nació en el barrio de Burton en Inglaterra y fue por la época de 1776. Este cántico es viejísimo. Su papá era marinero y él fue capitán de un barco de esclavos. Iban a Sudáfrica y viajaban y traían esclavos. Y él era severamente duro con estos hombres. John Newton fue una persona muy dura de corazón. Pero cuando conoció acerca de Dios, cuando la gracia de Dios inundó su vida, él compuso este cántico y lo hizo con gran poder y adoración. Por eso yo te invito que en esta mañana cantemos todos juntos esta canción acerca de lo que habla en su letra. Aprópiese de la canción, aprópiese de la letra, hágala suya y que sea de gran bendición para su vida. Gracia del Señor, a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Su gracia me enseñó, su gracia me enseñó a temer, mis dudas se ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser. Me transformó ya libre. Dios me salvó y como un río sublime gracia, inmenso amor. Es sublime gracia y su amor lo que nos llena. Es sublime gracia y su amor la que nos restaura. Es sublime gracia y su amor la que nos transforma, la que nos sana, la que nos alienta a salir adelante, sin importar la circunstancia o la adversidad. Es su gracia, es la gracia de Dios en nosotros, la que rompe barreras y obstáculos en nuestras vidas. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó.
y como un río, y el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por la iglesia, Padre. Yo pido que tu gracia, tu bendición y tu misericordia sea siempre delante de cada uno de nosotros, Señor. Que esa gracia divina y esa gracia poderosa, Señor, siempre esté delante de nosotros, Padre. Y quien en este momento necesite más de tu gracia, Padre, extiéndele tu brazo de poder, Señor, y tu brazo de amor, Padre, para con él o ella, Padre. Te pido de todo corazón te manifiestes, Padre, en el nombre de Jesús. La gracia y el poder de Dios sea en la iglesia, sea en tu pueblo. Señor, ahora, Padre, restaura, sana y bendice a tu pueblo, Señor. Tú tienes misericordia por nosotros. Nosotros somos tus hijos, Dios. Tú no tomas en vano ninguna oración y sabemos que esta oración es de bendición, que tú la escuchas, Padre, y tú te manifiestas dentro de tu pueblo, Dios. Gracias, oh Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Fuerte el aplauso para Dios. Más fuerte el aplauso, fuerte. Él tiene. ¿Se acuerdan que hace un momento les comenté cuál es el tiempo para poder poner en práctica la gracia de Dios? Y creo que este momento llegó y es ahora. Vamos a orar por este niño. Se llama Gustavo y la iglesia tiene el poder para poder orar por los enfermos de la iglesia. Y tiene la bendición. Él tiene un tumor y todavía no saben exactamente qué es. Pero el Dios de gracia y el Dios de poder puede sanar y restaurar a este niño. Así que todos levantemos nuestras manos y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que tengas a bien bendecir la vida de este niño, Gustavo, Padre. Bendice la vida de Gustavo y restaura, Dios, la vida de Gustavo. Quita toda dolencia, Señor, toda enfermedad en su vida. Cancelamos toda enfermedad que quiera atacar su vida y declaramos, Señor, que con tu gracia y poder este niño es restaurado. Declaramos que es sanado por las llagas de Jesucristo. Declaramos la bendición de la iglesia sobre la vida de Gustavo, Señor. En el nombre de Jesús declaramos salud y sanidad en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Un aplauso fuerte a Dios. Puede sentarse, gracias.